Muy buenos días. Esta es la clase número 26 de la asignatura de Anatomía para International Biological College IBC. En esta ocasión, los temas que vamos a desarrollar a continuación serán la circulación mayor y la circulación menor, el ciclo cardíaco, la frecuencia cardíaca, la sístole y diástole, también el pericardio y las arterias coronarias. Muy bien. En la clase anterior habíamos quedado en el recorrido que hace la sangre en el corazón. Vamos solamente a recapitular un poco. Aquí tenemos una imagen en donde podemos ver la configuración interna del corazón de manera un poco más amplia. El corazón, como ya sabemos, tiene 4 cámaras y también 4 válvulas. Las cámaras son la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y también el ventrículo izquierdo. En el caso de las válvulas tenemos la válvula tricúspide, la válvula pulmonar, la válvula mitral y también la válvula aórtica. Cuando la sangre llega al corazón, lo hace por medio de la vena cava, que está dividida en dos partes, la vena cava superior y también la vena cava inferior. Estas van a llenar lo que viene siendo la aurícula derecha. Eventualmente, cuando esta ya se encuentra llena, se va a abrir la válvula tricúspide y entonces va a pasar la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. De acá, cuando ya se ha llenado el ventrículo derecho, se abre la segunda válvula, la válvula pulmonar, y entonces la sangre pasa a la arteria pulmonar, que se divide en dos, llevando la sangre a cada uno de los pulmones. Eventualmente la sangre va a dejar lo que viene siendo el dióxido de carbono y va a tomar el oxígeno y va a regresar nuevamente al corazón por medio de la vena pulmonar, las cuales las tenemos a ambos lados de el corazón, y estas venas se van a insertar en lo que viene siendo la aurícula izquierda en la parte de atrás. Eventualmente, cuando ya están llenas, se va a abrir lo que viene siendo la tercera válvula, la válvula mitral, y va a pasar la sangre ya oxigenada hacia el ventrículo izquierdo. Por último, se abre la válvula aórtica, que va a dar paso a la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, y de la aorta hacia el resto del cuerpo. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver el exterior del corazón, tanto de manera anterior como también de manera posterior. De manera anterior podemos ver estas dos secciones en color gris, que son las orejuelas de la aurícula derecha y también la orejuela de la aurícula izquierda. Justamente estos son los dos lugares en los cuales entra la sangre. En lo que viene siendo la orejuela de la aurícula derecha, va a entrar lo que viene siendo la sangre carboxigenada, es decir, la sangre que tiene dióxido de carbono proveniente de las venas cavas, ya sea superior e inferior. Y por el otro lado, la orejuela de la aurícula izquierda, va a entrar lo que viene siendo la sangre oxigenada por medio de lo que viene siendo las venas pulmonares. De forma superior podemos ver también los tres grandes vasos, justamente la vena cava superior, lo que es la arteria pulmonar y también la arteria aorta. De forma posterior también podemos ver estas tres estructuras, pero además de esto también podemos ver lo que viene siendo las venas pulmonares y la parte correspondiente a la vena cava inferior, que como podemos ver se encuentra por detrás en la parte del corazón. Entonces la sangre va a entrar por medio de estas dos secciones, la vena cava superior y la vena cava inferior. Después va a recorrer lo que viene siendo los ventrículos y las aurículas y va a salir por medio de la arteria pulmonar.
En la arteria pulmonar, la sangre va a ir hacia los pulmones y después va a regresar por medio de las venas pulmonares. Y nuevamente la sangre va a salir por medio de la arteria aorta. Ahora, para que el corazón realice la movilización de la sangre es todo un proceso, pero funcionalmente el corazón pues está formado por dos bombas. La que corresponde al lado derecho se va a encargar del flujo sanguíneo en la circulación menor y el corazón izquierdo que impulsa la sangre llevando a cabo la circulación mayor. Solo para que no se confundan, cuando decimos circulación menor, es el recorrido sanguíneo que va desde el corazón hacia los pulmones. Y pues la circulación mayor es el recorrido que hace la sangre desde el corazón hacia el resto del organismo. En ese sentido, el corazón derecho funciona como una bomba, encargándose de la circulación menor, es decir, hacia los pulmones. Y pues el corazón izquierdo sería el encargado o la bomba encargada de la circulación mayor que impulsa la sangre hacia lo que viene siendo el resto del cuerpo. Ahora veamos el músculo cardíaco. Primero hay que recordar que el músculo se divide principalmente en tres tipos, los cuales son el músculo esquelético, el músculo liso y también el músculo cardíaco. El músculo esquelético es el que permite realizar los movimientos voluntarios de nuestro cuerpo, es decir, cosas como correr, caminar, hacer actividades de la vida diaria, etc. El músculo liso es el que reviste la mayoría de las estructuras internas del organismo. El más claro ejemplo que tenemos es el músculo, o los músculos del sistema digestivo, es decir, los que lo componen. Y por último tenemos el músculo cardíaco, y es aquí en donde me quiero enfocar un poco. Aunque el corazón está formado por el músculo cardíaco, este se puede encontrar en tres clases de músculos. Este se puede dividir en tres músculos, los cuales son el músculo auricular, el músculo ventricular y también las fibras musculares excitatoras y conductoras especializadas. El músculo cardíaco se contrae casi de la misma forma que lo hace el músculo esquelético. La diferencia radica en la contracción del músculo cardíaco, que tiene pues una mayor duración. Las fibras excitadoras y conductoras especializadas se contraen débilmente, ya que no contiene demasiadas fibras contráctiles. Su función es, por lo tanto, estimular y controlar lo que son los latidos del corazón. En palabras simples, no se basa en la fuerza de contracción que hace el músculo, sino en el movimiento constante para poder movilizar la sangre. Tengan en cuenta que el corazón, a diferencia de los demás músculos del esqueleto, está en constante movimiento, incluso cuando dormimos. Y este solamente aumenta de frecuencia en casos concretos, tales como una situación de peligro o cuando se realiza un trabajo físico o una actividad física. Ahora, para impulsar la sangre a través del sistema circulatorio, el corazón realiza lo que viene siendo un ciclo cardíaco, el cual se define como una sucesión de fenómenos tanto químicos, eléctricos, mecánicos y sonoros, los cuales suceden desde una sístole auricular hasta la siguiente. Y pues todo el ciclo cardíaco dura alrededor de 0.8 segundos, es decir, menos de un segundo. Primeramente tenemos que ver el fenómeno químico. Justamente el sistema nervioso y todos los músculos del cuerpo humano se excitan a causa de intercambios químicos de los iones que entran y salen de cada una de las células que lo componen. En las fibras cardíacas se produce un intercambio de iones de calcio y también de sodio entre las fibras del miocardio y la sangre de los vasos que irrigan. Este intercambio da origen a lo que viene siendo la excitación que produce los movimientos mecánicos. Como bien ya sabemos, esto está relacionado tanto con los filamentos de la actina y la miosina, que se unen para poder dar el movimiento de este.
Ahora, el fenómeno mecánico. El corazón, como todo músculo, tiene la propiedad de contraerse. Cuando lo hace, sus cavidades se reducen. Esta reducción se denomina como sístole. Cuando el corazón se relaja, recobra su forma primitiva y las cavidades se dilatan. A esta parte se le conoce como diástole. Durante las diástoles y las sístoles, los ventrículos están relajados y pues se llenan de sangre, mientras que durante la sístole la sangre es arrojada de la cavidad y pues las sucesiones entre lo que viene siendo las sístoles y las diástoles forman lo que viene siendo el ciclo cardíaco. Justamente estos son los movimientos que permiten que el corazón actúe como una bomba. Todo órgano que trabaja produce electricidad. El funcionamiento del corazón es posible porque posee un sistema que propaga un impulso eléctrico a todo el músculo cardíaco. Este impulso se origina cuando los intercambios iónicos provocan la excitación de un conjunto de fibras cardíacas modificadas, las cuales están ubicadas en el miocardio de la aurícula derecha, y pues que constituye el nódulo sinusal. El impulso eléctrico se propaga por el resto del sistema autónomo, en lo que viene siendo el nódulo auriculoventricular, y pues tanto lo que viene siendo las ramas izquierda y derecha de las fibras. Ahora veamos la frecuencia cardíaca. Esta consiste en el número de ciclos cardíacos que se producen en un minuto. En condiciones normales oscila entre lo que viene siendo los 60-90 ciclos cardíacos, incluso puede llegar a 100 en lo que viene siendo esto en un minuto. Estos valores se modifican a lo largo de la vida, ya que a medida que crecemos disminuye la medida en relación a la edad. Aquí podemos ver un ejemplo. En los lactantes, la frecuencia puede variar entre los 120 a 160 entre minutos. En los niños, de 90 a 40, en los preescolares, de 80 a 110, en los escolares, de 75 a 100, en adolescentes, de 60 a 90 y en adultos, de 60 a 100. En algunas situaciones, la frecuencia cardíaca se altera por causas ya sea funcionales o disfuncionales. Las funcionales es cuando son de carácter adaptativo del organismo, como cuando hacemos ejercicio, y las disfuncionales están relacionadas a alguna enfermedad. La frecuencia cardíaca se considera normal cuando se encuentra entre lo que viene siendo los 60 a los 100 latidos por minuto. En caso contrario, estaríamos hablando de una bradicardia o una taticardia. Una bradicardia es cuando la frecuencia es menor de 60 y cuando hablamos de taticardia es cuando la frecuencia es mayor o 100. Ahora veamos lo que viene siendo la sístole y la diástole para que puedan entender un poco mejor. Primeramente, las aurículas están en diástole. Estas llenan la sangre proveniente de las venas pulmonares y también de la vena cava. Aquí podemos ver BC, vena cava, y BP, vena pulmonar. Las válvulas auriculoventriculares en ese momento están cerradas y se va a aumentar la presión sanguínea interauricular. Es decir, que cada vez aquí va a haber más presión. Los ventrículos, estos que tenemos aquí, pues ya sabemos que están en diástole y pues las válvulas sigmoides, las válvulas que separan cada una de las cavidades del corazón, están cerradas. Entonces se produce la sístole auricular, que pues es justamente la contracción de las aurículas. Entonces las válvulas auriculoventriculares se abren y pues la diástole ventricular continúa y los ventrículos se empiezan a llenar de sangre. En relación a las válvulas sigmoides, estas se mantienen cerradas. Las válvulas sigmoides es lo correspondiente a las válvulas que van hacia los pulmones y también hacia la aorta. Después, en este punto, las válvulas auriculoventriculares se cierran y se produce un sonido, que es el primer ruido cardíaco. Los ventrículos se llenan completamente, pero pues las válvulas sigmoides siguen cerradas. La presión sanguínea interventricular va aumentando y se produce una nueva diástole auricular.
Aquí las válvulas auriculoventriculares se mantienen cerradas. Se produce una sístole ventricular y se abre las válvulas sigmoides hacia lo que viene siendo la arteria pulmonar, AP, y también lo que viene siendo la arteria aorta, con las siglas AA. Continúa la diástole auricular y las aurículas comienzan a llenarse, es decir, en esta parte. Después los ventrículos ya vacíos inician con la diástole ventricular y las válvulas sigmoides se cierran nuevamente y pues se produce el segundo ruido cardíaco. Continúa la diástole auricular y las aurículas completan su llenado, mientras que las válvulas auriculoventriculares pues van a seguir cerradas. Y después aquí se repite una y otra vez todo el mismo ciclo. Y eso es entre la diástole y la sístole, justamente entre el primero y el último ruido cardíaco, que están en base a cada una de las fases de llenado, tanto de las aurículas como también los ventrículos. Cada una de las válvulas se mantiene cerrada hasta que la presión es tanta que pues se abren las válvulas y eventualmente dan el paso de la sangre. Ahora, ya hemos visto la funcionalidad del corazón, pero aún queda hablar de algunas de sus estructuras. Entre estas tenemos al pericardio. El pericardio se trata de una membrana que recubre y protege el corazón. Esta se compone de dos partes, la exterior o superficial, conocida también como pericardio parietal, y la otra, que es un poco más profunda, es conocida como pericardio visceral o también pericardio seroso. En esta podemos ver que está un fluido, que es el fluido pericardial. Por debajo del pericardio, que se encuentra aquí, podemos encontrar lo que viene siendo una túnica muscular gruesa. Esta es conocida como el miocardio y pues responde al trabajo cardíaco. Internamente el corazón está revestido por el endocardio, que continúa con la túnica interna de los vasos. Por eso tienen la misma característica, son finos y lisos, para facilitar la circulación. En todo esto, el saco fibroso pericárdico, es decir, el pericardio tal cual, o también pericardio superficial, se ciñe al corazón y se une mediante ligamentos a lo que viene siendo los órganos vecinos, el esternón, la columna vertebral y también el diafragma. Y bueno, otra cosa que tenemos que ver son las arterias coronarias. Miren, el corazón sabemos que recibe sangre y después la expulsa, pero ahí solamente estamos viendo la función mecánica. En ese proceso solamente el corazón funciona como una bomba para que las demás células del cuerpo pues reciban sangre y oxígeno. Pero en el caso del corazón, este recibe sangre por medio de su propio aparato vascular. A esto se le denomina como circulación coronaria y pues está relacionada a estas dos partes que tenemos acá. El músculo cardíaco, como cualquier otro órgano y tejido del cuerpo, va a necesitar sangre que sea rica en oxígeno para poder sobrevivir. Y pues el corazón recibe sangre por medio de pues, el aparato vascular que le estaba diciendo. Esta circulación coronaria parte de lo que viene siendo la aorta, que es el principal conducto del suministro de sangre del organismo. Este se ramifica en dos vasos sanguíneos coronarios principales, también denominadas como arterias coronarias, una derecha y una izquierda. Estas arterias coronarias a su vez se ramifican en unas que sean más pequeñas, que pues van a suministrar sangre rica en oxígeno a todo el músculo cardíaco. La arteria coronaria derecha va a suministrar sangre principalmente al lado derecho del corazón. El lado derecho del corazón es más pequeño porque solamente bombea sangre hacia los pulmones. En cambio, la arteria coronaria izquierda se ramifica en lo que viene siendo en la arteria descendente anterior izquierda y la arteria circunfleja, suministrando sangre al lado izquierdo del corazón. Y pues como sabemos, el lado izquierdo del corazón es más grande y muscular porque bombea sangre de este hacia lo que es el resto del cuerpo.
Y bueno, aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Esta clase solamente era para que comprendiéramos un poco más acerca del funcionamiento del corazón, también así como cada sístole, diástole y también lo que son los ruidos cardíacos. Por el momento lo dejaremos por ahí. Todavía queda hablar acerca de lo que viene siendo las venas y las arterias de una manera un poquito más amplia. Así que por el momento sería todo por hoy. Pasen un buen día y pues muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.